El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura de Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Queridos hermanos, qué bueno que ustedes se hayan dado tiempo para participar en esta Eucaristía, para celebrar esta Santa Misa. Como ustedes saben, todos celebramos esta Santa Misa. El sacerdote es el que preside. Hemos escuchado atentamente este Evangelio. Un doctor de la ley, un experto en la ley, se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Jesús seguramente habría hablado a la gente sobre la vida eterna, y esto le cautivó al doctor de la ley y le pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué es la vida eterna? Muchos pensamos de que la vida eterna empieza después de la muerte. Eso no es cierto. Jesús define lo que es la vida eterna. En la última cena, después de haber dialogado con sus apóstoles,
rezó a Dios. Y entre tantas cosas, al comienzo de la oración dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Esa es la vida eterna, conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, conocimiento de Dios. Y ese conocimiento es fecundo, conocer íntimamente a una persona. Ese conocimiento de Dios produce en una persona, primeramente, fuerza, amor, fortalecimiento de la fe, humildad. O sea, todo lo que fue Jesús, solidario, comprensivo, tolerante. El conocimiento de Dios cambia nuestra manera de ser. Esa es la vida eterna y empieza aquí en la tierra, ahora. Todos los que estamos aquí en esta Basílica Catedral nos hemos dado tiempito para venir a celebrar la misa porque estamos. Ninguno de nosotros ha visto a Dios ni a Jesucristo, pero lo conocemos en el corazón, lo sentimos. Ya estamos viviendo esa vida eterna nosotros. Y ese conocimiento, esa relación íntima con el Señor que produce todo eso, todas esas virtudes, también continúa después de la muerte. Todos los santos que están ya allá gozando, los bienaventurados, han conocido a Dios aquí, han vivido siguiendo su mandato. Esa es la vida eterna. Y el doctor de la ley le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, mira, tú eres doctor de la ley, conoces todo. ¿Qué dice la ley? ¿Qué lees en ella? Y el doctor inmediatamente contesta con el famoso Shema Israel. Escucha Israel. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús evidentemente lo felicita. Muy bien dicho. Haz eso y tendrás vida eterna. O sea, ama a tu prójimo. Ama a Dios, ama al prójimo. Tendrás vida eterna. Pero dice el Evangelio, queriendo justificarse, le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús no le contesta definiendo lo que es un prójimo, que es tal cosa, tal persona, tal, nada, sino responde graficando una historieta, como acostumbraba siempre a hacer, inventar una historieta que llamamos en la sagrada, que llamamos en la iglesia, en la liturgia o en la teología o en la hagiografía, parábola. Compuso una hermosa parábola, una historieta, la del buen samaritano. Ya hemos escuchado lo que hizo él con aquel hombre víctima de asalto. Y después de terminar, porque él dice, pasó un sacerdote, pasó un levita, pasó un samaritano. Y le pregunta, ¿cuál de estos tres, cuál de estas tres personas te parece que se mostró como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? ¿Cuál? ¿Cuál de ellos? Y responde, el que practicó con él la misericordia. Imagínense, la primera persona que lo vio a esta víctima pensando que había fallecido, no se acercó, un sacerdote. No se acercó, ¿por qué? Porque pensando que ya estaba muerto, no podía acercarse ni tocarlo porque incurría en una impureza. La ley decía eso, el que toque un cadáver cae impuro.
Entonces, como iba al templo, pues no podía. Caía en pecado, digamos. Imagínense, la ley decía eso. El sacerdote obedeció más a la ley que a atender a esa víctima. Igual un levita, uno que estudiaba para ser sacerdote, igual también, con el mismo criterio. La ley dice no hay que acercarse al cadáver porque vamos a incurrir en la impureza. Y, como dice el Evangelio, pasaron de largo, dejaron. Y luego dice el Señor, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo sintió compasión. El sacerdote y el levita, pensando en cumplir la ley, ni siquiera compasión. Sintió compasión y la atiende tal como hemos escuchado. ¿Por qué? Porque este samaritano que vivía en la provincia de Samaria, como todos los otros samaritanos, eran despreciados por los judíos. Ellos tenían un lugar de adoración y los judíos decían, ese no es el lugar de adoración, ustedes tienen que venir a adorar a Dios al templo de Jerusalén, pero ellos no, se resistían y por eso eran despreciados. Además de eso, los países vecinos eran paganos y los trataban también medio paganos, o sea, herejes. Eran despreciados. De modo que este hombre samaritano, cuando vio a la víctima, se acercó, sintió compasión y él no tenía ningún escrúpulo de cumplir la ley, que tal, que cualquier, que la impureza, que el pecado, nada, sino se acerca, atiende a la víctima. Por eso Jesús le pregunta al doctor de la ley, ¿cuál de esas tres personas se portó como prójimo? Y responde evidentemente, el que practicó misericordia con él. Y el Señor dice, haz tú lo mismo, ama, solidarízate, no pases de largo. Haz eso y vas a tener la vida eterna. Muy práctico el Señor. Ciertamente el doctor de la ley entendió muy bien y seguro que más tarde se hizo discípulo del Señor, seguramente. Queridos hermanos, para nosotros este es un mensaje muy importante. Cada uno de nosotros debemos preguntarnos, ¿es que yo amo? Yo busco la vida eterna, la vida. La vida es eso, amar, hacer el bien y sentir la paz, sentir alegría incluso de hacer el bien. ¿Cuántas personas que hacen el bien, que ayudan todo, dicen, ya estoy viviendo mi cielo, porque hacen bien? El Señor pues nos dice que debemos amar donde quiera que estemos. Porque el doctor de la ley preguntó, ¿quién es mi prójimo? Porque en esos tiempos el prójimo era solamente un compatriota, un coterráneo, un familiar, pero un preso, un esclavo, un extranjero no era prójimo. Entonces aquí Jesús le dice, toda persona humana es tu prójimo, hombre o mujer, joven o niño, todos son prójimos. Y hay que saber ser prójimo, como este samaritano, estar atento, amar. Si quieres tener esa paz, si quieres tener ese gozo, si quieres sentir a Dios en tu vida, ama. Ama a Dios con todas tus fuerzas. Lo que ustedes están haciendo ahora, han venido a manifestarle cariño, fe, esperanza en el Señor. Y muchos han venido a decirle, perdón, Señor. Otros, como verdaderos hijos, pedir también por nuestras necesidades. Pero amar. Por eso Jesús dijo, ámense unos a otros como yo.
a mi estilo, a mi manera. ¿Y cómo ama Jesús? Buscando siempre el bienestar del ser humano, la felicidad. Y en la casa, en la familia, los que reproducen de una manera auténtica ese amor de Dios son los esposos. El esposo hace todo para que la esposa esté feliz a su lado. Y la esposa hace todo lo posible para que el esposo esté feliz a su lado. Y eso supone renuncias, exigencias. Y los dos hacen todo lo posible para que los hijos sean felices. Ese es el verdadero amor de Dios, buscar el bienestar. Lamentablemente, en nuestra sociedad hay tanto sufrimiento porque existe maldad, crueldad. Estamos viendo los noticieros que nos presenta la televisión, escuchando por la radio, todo tipo de crueldades, sufrimientos por los que cometen esas crueldades, secuestros, asesinatos, explotación, desigualdad social. Y eso no solamente en nuestro país, en el mundo entero. La situación de los refugiados, pobres hermanos nuestros. ¿Por qué? Son víctimas todas estas personas de maldades, de crueldades, de asesinatos, secuestros, refugios, todo son víctimas de los causantes, de los culpables de eso. Personas que no aman, no buscan el bienestar de la persona, buscan su propio interés, se aman a sí mismos, no aman. ¿Y por qué no aman? Porque están lejos de Dios, que es amor, como nos dice San Juan, fuente del amor. No aman a Dios, no aman al prójimo, porque se aman a sí mismos, están lejos. Por eso, queridos hermanos, nosotros como cristianos debemos rezar para que estas personas se acerquen a Dios. ¿Cuántas personas dicen, desde que me he acercado a la iglesia, he cambiado, soy diferente? Hay que acercarnos a Dios para amar, para pensar en el prójimo. Jesús dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que se olvide de sí mismo y tome su cruz y venga. Tu cruz, que es tu tarea diaria, tu responsabilidad, hacer bien las cosas. Queridos hermanos, Jesús nos invita con este evangelio a acercarnos a Él y amar como Él. Ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado Jesús? Hasta entregar su vida. En la última cena se puso en pie y lavó los pies a sus apóstoles. En la cruz hizo triunfar el amor sobre el odio. Perdónalos, Señor. Pide perdón por sus enemigos, perdonándolos Él mismo de corazón. Hay que amar. Cuidado con pasar de largo como de esas dos personas. Hay que amar desde la casa. A veces es triste ver cómo en la casa pues el hermano no habla a la hermana o la hermana al hermano. Los hijos no hablan a los papás, se resienten de cualquier cosa. El esposo se resiente contra la esposa igualmente. No se hablan. No puede ser eso. Desde ahí hay que empezar a amar. Pidamos pues esta gracia, queridos hermanos. Pidamos al Señor que nos toque el corazón, que nos ayude a conocer el amor verdadero, que es buscar el bienestar del prójimo. Que así sea.